Na sociedade global do segundo milenio, as potencialidades que a aldea global ofrecen son en ocasións directamente proporcionais aos riscos que as acompañan. As linguas, os idiomas como señas de identidade dos povos e das súas culturas non son alleas a esa dicotomía. España, como Estado que ha de posicionarse nesa aldea global, asiste a un dobre fenómeno. Nun mundo que na actualidade é predominantemente anglosaxón ou castelán, que de acordo coa Constitución e a lingua española oficial do Estado, intenta atopar o seu lugar no concreto de nacións, o tempo que dentro do seu territorio as outras linguas españolas intentan atopar o seu. E así dáse o paradoxo de que mentres o castelán pugna fronte ao inglés na actualidade, se cadra no futuro teña que facelo fronte ao mandarín ou outro idioma asiático. O éuscaro, o catalán ou o galego han facelo fronte ao castelán. E mentres o castelán nos últimos anos parece vivir unha época de auxe e expansión en distintos lugares do mundo, distintas voces denuncian o que consideran unha situación interior de centralismo lingüístico e máis cultural, en detrimento das outras linguas e culturas españolas. Para a nosa invitada de hoxe, as 4 linguas españolas deben ser estudiadas de xeito comparado para poder comprender globalmente a cultura de España. Julia Butiñá é vicerrectora de Metodoloxía, Medios e Tecnoloxías da UNED e profesora de catalán na nosa universidade. É membro do Comité de Redacción da revista de Lingua e Literaturas Catalana, Galega e Éuskara, publicación bianual que recolle as investigacións lingüísticas e literarias que aportan os especialistas aos encontros sobre estas culturas que organiza a Universidade Nacional de Educación a Distancia desde o ano 1989. Para a profesora Butiñá, abordar o mesmo fenómeno literario nas diferentes linguas peninsulares é o único xeito de coñecer a fondo a cultura española. Sen embargo, a pesares das semellanzas, existen momentos na historia da cultura española nos que destacou máis a produción nunha determinada lingua, como no século XIII, que será sempre lembrado polas cantigas galegas portuguesas, algo que hoxe parece moi lonxano. Buenas tardes, profesora Butiñá. Ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Galicia. Muy bien, las gracias son mías, hacia ti, Isabel, hacia vosotros, por la oportunidad preciosa de estar en el programa y de estar en Galicia. Claro. Vamos a hablar hoy de un tema, profesora, vamos a hablar de las señas de identidad. Algunos de sus colegas, pues, mantiene que el excesivo apoyo de los libros de texto que se reparten por todo el Estado, apoyando lo que digamos es la escuela de la filosofía española, esto va un poco en detrimento y a favor del centralismo cultural y lingüístico. ¿Comparte usted esta filosofía? Bueno, aquí estamos señalando, yo creo, directamente al libro sobre el españolismo lingüístico del profesor Rodríguez Alonso, colega mío, profesor de Filología Gallega en nuestra facultad, y además de eso, muy buen amigo de hace más de 20 años, trabajamos conjuntamente en estos temas. La primera publicación que hicimos juntos fue el Diccionario de las Lenguas de España, el primero que hubo comparatista, lo prologó don Alonso Zamora Vicente y seguía las coordenadas de un gran lexicógrafo, de Enrique Fontanillo, y a partir de allí hemos seguido una trayectoria juntos, ¿no? De todos modos, ha trabajado más la sociolingüística y es un terreno en el que yo no estoy tan fuerte. Por lo tanto, no me atrevería a suscribir simplemente o llanamente, tan olímpicamente, un comentario de ese estilo. Por ejemplo, pues yo abriría un abanico de causas. Pienso, por ejemplo, en algo muy reciente que hemos vivido todos, el franquismo. ¿Qué papel tiene ahí el franquismo? Es decir, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, hacia los 10 años, en el colegio nos reíamos, yo era de las malas, entonces claro que me reía de las niñas que en su casa, al llegar a su casa, aprendían catalán en clase particular, porque estaba mal visto. Luego no tenía concienciación, ¿no? Luego esto evidentemente ha ido cambiando muchísimo. Por ejemplo, también yo me pregunto, ¿dónde está la Escuela de Filología catalana? ¿Dónde está la Escuela de Filología gallega? ¿Dónde está la Escuela de Filología vasca? Que también potentemente hicieran frente, en el mejor sentido científico, a la Escuela de Filología española. ¿Qué quiere decir esto? Pues somos materias muy jóvenes,
muy jóvenes, incluso en estudios, aunque nos creamos fuertes, los profesores hayamos estudiado mucho. Es decir, por ejemplo, me remito nuevamente al catalán, la gran obra como El Quijote, pero en catalán es L'Somni de Bernat Metge. Hoy no se encuentra traducido al español, porque están agotadas las ediciones, no se encuentra en el mercado. Otra gran obra, conjuntamente con El Tirán, El Curial e Güelfa. El manuscrito se descubre a finales del siglo XIX. Hasta 1901 no hay una edición. Entonces, claro, los estudios son jovencísimos. Aparte de otras muchas causas que podríamos poner junto a la que me ha señalado, como por ejemplo, de tipo no sociolingüístico, sino psicolingüístico. Todos los hechos humanos, y la lengua es uno de ellos, tiene un doble vertiente, un doble cariz, ¿no? Unen o separan. La lengua es por antonomasia esto. Si jo ara em poso per la català, per molt que defensi la meva llengua, estoy haciendo una faena a todo el mundo, un desplante, y no favorece la comunicación. Y, profesora, hablando de lenguas y de culturas, ¿usted cree que en estos momentos que la cultura trasciende a lo político, a lo social, a lo económico, incluso a, bueno, pues también integra confrontación entre civilizaciones? ¿Usted cree que es el mejor momento para hacer una política de expansión de la lengua castellana y una política de inmersión en las lenguas del Estado? Yo no veo conflicto alguno desde un punto de vista, por decirlo así, no, sin decirlo así, es que yo solamente enfoco estos temas desde el punto de vista científico y del estudio. Entonces no hay conflicto ninguno, porque no hay culturas superiores, es decir, no hay clasismo. Esto se ha entendido muy bien en la sociedad, en lo económico, pero en lo cultural está por llegar. Lo que ocurre es que todo es muy complejo. Por ejemplo, la vez que estoy diciendo esto tengo profundamente una sensación de mentir. ¿De mentir por qué? Pues porque cada vez más, y no solo yo, sino yo creo los filólogos de las distintas filologías, a medida que pasa el tiempo, volvemos a los clásicos. Tenemos ahí una filología que yo profundamente cada vez más me quedo asombrada, ¿no? Pues a veces compro más libros de clásicos que de filología catalana, que es mi misma profesión. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora voy a dar un rodeo para ir a donde creo que me llevaba, ¿no? Pues ocurre que la sociedad occidental, por ejemplo, pues que tenemos dos tradiciones tan fabulosas que han conseguido hitos de racionalidad y belleza como son la tradición judeocristiana y la tradición clásica, pues a veces se siente superior frente a las demás en el concierto mundial. Y ahí tenemos, si ponemos la televisión a diario, los horrores de los telediarios de lo que ocurre cuando una cultura se siente superior, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay conflicto. Se puede hacer en el campo que me decía de país, integrado y plural, porque si no, no sería país. Europa. ¿Qué hacemos con Europa, no? ¿No creemos en el proyecto Europa? Pues sí. Pero ¿cómo nos la definía el profesor Batllori? Para mí uno de los sabios que han habido en nuestro tiempo, ¿no? El profesor Batllori la definía con la idea de una misma tradición con modalidades distintas, ¿no? Entonces, exactamente la definición creo que era, se remitía a la aparente contradicción que se daba entre lo universal y lo particular. Pero nos encontramos todos en lo mismo.